días, mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio CDH TV Durango. Hoy nos encontramos de manteles largos con una invitada muy especial. Como ustedes saben, hemos comenzado los festejos del 30 aniversario de esta bonita institución y hoy tendremos una gran conferencia. Tenemos una conferencia titulada Migrantes y Derechos Humanos, pero antes quisimos conocer a nuestra especialista. Ella es la doctora Eunice Rendón Cárdenas, especialista en migración y seguridad preventiva. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Pues muy contenta de estar aquí en Durango. Muchas gracias por el espacio que nos da el espacio que le hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero platicarles que ella es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Públicos de París. Cuenta con posgrados en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile, Organización Panamericana de la Salud. También estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales con doble diploma en el Instituto de Estudios Políticos y la Universidad de Américas, Puebla. Es experta en migración, prevención social de la violencia y trabajo con las poblaciones vulneradas. La verdad es un placer tenerla en este espacio. Platíquenos, por favor, quién es Eunice desde su voz. Queremos conocerla un poquito más y su experiencia en el tema que nos comparte. Bueno, pues ya más o menos tú dijiste un resumen. Lo que a mí me ha tocado es trabajar a lo largo de mi carrera con poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos, principalmente sus derechos humanos también de manera particular. Por ejemplo, mucho en prevención de la violencia en comunidades donde hay mayor presencia de factores de riesgo, donde las oportunidades son desiguales, donde hay falta de acceso a diferentes servicios y derechos. También me ha tocado trabajar mucho con mujeres, que es parte también de lo que hoy vamos a conversar, mujeres que pues han sufrido desafortunadamente los temas de violencia en contra de mujeres y niñas, que pues también desgraciadamente es un tema muy recurrente en nuestro país, en Durango y en México, ¿no? Entonces sí es muy importante también trabajar eso. Y también me ha tocado, he tenido la suerte de trabajar mucho desde diferentes trincheras en el gobierno, en la sociedad civil, en diferentes, ahora sí que proyectos, y con el tema migrante también de forma muy cercana, primero como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Cancillería, y luego ya coordinando este esfuerzo que tenemos en conjunto varias organizaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica, que es Agenda Migrante. Así es, efectivamente, toda esta labor que usted ha desempeñado, toda esta carrera que lleva, pues aporta al reconocimiento de derechos humanos. Nos comparte que ha trabajado con poblaciones vulneradas en sus derechos. Y una de esas poblaciones son mujeres. Veo que trabaja en un proyecto que Mujeres Constructoras de Paz. ¿Nos podría platicar algo sobre eso? Sí, bueno, desde hace tiempo trabajamos mucho con temas de prevención social de la violencia y el delito, entendiendo que una de estas violencias, una muy importante, es la que se da en contra de mujeres y niñas. Este proyecto de Mujeres Constructoras de Paz nace de las Naciones Unidas, luego en México lo promociona el INMujeres a nivel nacional y se aterriza en los estados a través de los consejos estatales de seguridad o el secretariado ejecutivo, porque también el secretario ejecutivo nacional pues aporta algunos recursos para hacer estos proyectos. Y bueno, ya en la parte territorial es donde a mí me ha tocado realmente armar las redes, ¿no?, de mujeres. He estado en el caso de Ciudad Juárez, en 20 municipios en Oaxaca, en Tlaxcala, en Jalisco. Acabamos de terminar la primera etapa, justamente Mujeres Constructoras de Paz por allá, en 7 municipios, y así en el Estado de México también me ha tocado trabajar. Y este programa de lo que se trata es hacer redes solidarias de mujeres a nivel comunitario que puedan ayudarse unas a otras, por un lado, que ese es el principal propósito, hacer equipo, y luego también que puedan conocer sus derechos y cómo defender esos derechos humanos y fundamentales y básicos, y en caso de que se vulnere alguno de esos derechos, a dónde pueden acudir, quién las puede apoyar, si requieren apoyo psicoemocional, si requieren meter una denuncia, si requieren un seguimiento, un acompañamiento. Todos esos datos se les brindan a lo largo del programa, de la mano de talleres, más de 130 horas de capacitación en empoderamiento económico, político, social, también para las mujeres. Y algo muy importante de este programa es que se entienda a estas mujeres no solo como el objeto
principal de la acción o digamos, la población objetivo principal, sino también como las actrices más importantes dentro de este cambio. O sea, es de la mano con ellas y con ellas que se construye espacios públicos con perspectiva de género entre sus comunidades. Hacemos un observatorio de violencias donde colocamos muñecas de tamaño real que imprimimos en Coroplast y las dejamos en esos espacios donde las mujeres de ese barrio, de ese lugar, esa comunidad, nos dicen que les da más miedo, donde las han robado, les ha pasado algo. Entonces dejamos ahí la muñeca después de ponerle un nombre, porque todas tenemos un nombre y un apellido. Las colocamos ahí y vamos analizando durante 5 días qué es lo que le pasa a esa muñeca y con eso, pues también el peligro que tenemos nosotras como mujeres y niñas en esos espacios y a partir de eso hacemos algunas transformaciones también con ellas y bueno, es una larga historia, pero el chiste es hacer equipo, conocer sus derechos y poder transformar un poco esta realidad. Trabajar con hombres y niños también es muy importante, claro, porque esto no es hombres contra mujeres, ¿no? Sino es como todos tenemos una responsabilidad en este tema y todos tenemos que ser partícipes del mismo. Así es, definitivamente desde el espacio donde nos encontremos, creo que cada uno puede aportar para construir entornos más seguros, entornos más pacíficos. Y bueno, he visto en sus redes sociales que dado este proyecto, seguramente algunos más, realizan mucho trabajo de campo, mucho trabajo en contacto con la gente, mucho trabajo en los lugares donde la gente vive violaciones a sus derechos humanos. Entonces la sigo en redes sociales, vi algunos murales muy padrísimos que pues buscan la sensibilización de las realidades que enfrentamos hombres y mujeres, y bueno, pues las estadísticas nos dicen que mujeres en mucho mayor medida. Entonces, hoy pues vamos a estar escuchándola con una conferencia, Migración y Derechos Humanos. ¿Podría platicarnos un poquito para saber de qué va a tratar este espacio que vamos a compartir? Bueno, yo creo que hoy la migración es uno de los grandes temas de nuestro país, ¿no? Es una realidad mundial, no solo en nuestro país, es una realidad internacional. Hoy más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron. México pues no es la excepción, al contrario, México por su geografía, ¿no? Y por sus colindancias es un país que tiene todas las caras de la migración, es un país de expulsión, es un país de retorno, es un país de tránsito, es un país de recepción, de desplazamiento interno, que es otra de las características que hemos visto mucho los últimos años, y de eso va a versar la plática de hoy, cómo esto participa también en los derechos humanos o afecta a los derechos humanos de algunas personas y qué cosas debemos cuidar también para que eso no suceda. El fenómeno migratorio además pues va teniendo retos todo el tiempo por las políticas, por ejemplo, estadounidenses que se ponen en marcha, por las políticas también del lado mexicano, centroamericano, en fin, entonces hay que hablar de todos los países de tránsito, destino, recepción. En el caso mexicano hemos tenido un cambio importante de que muchos que antes transitaban ahora deciden quedarse en territorio mexicano, pues derivado de estas políticas, pero bueno, el incremento de las solicitudes de refugio pues es muy grande, ¿no? Cuando apenas en 2014 teníamos 7,000 solicitudes de refugio, cerramos el año pasado, los últimos 3 años hemos cerrado con más de 100,000 solicitudes de refugio, lo cual significa un incremento muy grande y no así en los presupuestos, por ejemplo, para atender esos temas y eso vulnera los derechos de estas personas. El día de ayer veíamos una trifulca ahí en Ciudad Juárez de migrantes que trataron de ingresar a Estados Unidos, más de 2,000 personas, la mayoría de ellos de Venezuela, justamente por la desesperación de llevar ahí meses y meses sin que haya ni siquiera una respuesta, ¿no? Al final ellos lo que quieren es una cita, muchos de ellos, una cita para pedir el asilo o el refugio en Estados Unidos, pues no lo han logrado. Hay que hablar también de la niñez migrante, que es una de las caras pues más importantes de atender y más vulnerables del fenómeno migratorio, de las mujeres migrantes. Entonces de eso vamos a tratar un poquito de todo y sobre todo recalcar la importancia de respetar los derechos humanos de estas poblaciones y cuáles son esas políticas y acciones que debemos hacer con un compromiso internacional, un compromiso bilateral en el caso con Estados Unidos y un compromiso también local. Híjole, interesantísimo que va a estar tocar cada uno de esos temas, de verdad que este tema es muy amplio y de gran interés en estos tiempos y para una institución como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, podríamos decir entonces, ¿la migración es un derecho humano?
Yo creo que la migración es un derecho humano que se complementa de muchos otros derechos humanos y fundamentales y que a veces se pierde de vista, ¿no? Por algunas instituciones, por algunas personas, por algunos países, ¿no? Entonces creo que es importante recordarlo siempre. Así es. Bueno, pues aquí está conocer a la doctora Eunice Rendón Cárdenas, que va a estar en un momento más aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartiendo una conferencia sobre migración y derechos humanos. La verdad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos crece con presencias como es la suya, con este mensaje que nos trae, que como trabajadora de este organismo protector de los derechos humanos nos incentiva, nos alienta y aparte nos da mayor conocimiento para el servicio que nosotros damos. ¿Algún mensaje final que nos quiera compartir, doctora? Pues nada más que nos sigan, que vean la conferencia, ¿no? Que sigan aquí a la Comisión de Derechos Humanos, que yo creo que también está haciendo un trabajo muy importante. Carla, que es la titular, la directora, pues ella ha trabajado, yo la conozco hace mucho, en estos temas de construcción de paz desde hace mucho tiempo, y creo que eso es muy valioso en una institución que tiene que hacer valer ahora esos derechos, pero es importante que se conozca el trabajo en campo, que se conozca bien la problemática desde ahora sí, de forma directa y no nada más a partir de cuestiones teóricas. Y creo que ese es un reto importante que se tiene en el país y por supuesto en Durango. Y bueno, qué gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Ahora sí que la política pública no se hace en el escritorio, sino en territorio. Y lo vemos, ¿verdad?, que esa necesidad de que las autoridades sepan lo que vive día a día las personas. Y bueno, pues con la expertise de la doctora Eunice Rendón Cárdenas, que hoy vamos a escucharla en un momento más, y muy agradecida, de verdad, por este espacio que nos deja en CDH TV Durango. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Sigan atentos en nuestras redes sociales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Gracias por ese compromiso que tienen por construir cultura de la paz y respeto a los derechos humanos. Gracias a la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, por llegar a nosotros personalidades como la que hoy nos visita para crecer más en conocimiento, en conciencia sobre el trabajo que cada uno de nosotros realizamos en los espacios donde nos estamos desenvolviendo. Muchas gracias.